Bueno, estamos hoy comenzando Legacy Eco Podcast. Sí, señores. Así que estamos acá con Dani y bueno, es la primera vez que vamos a arrancar esta vuelta con muchas expectativas, digo yo. Y bueno, Dani, cuéntanos por qué, o sea, por qué llegamos o por qué estamos haciendo esta locura nosotros que estamos tan desocupados. Digo yo. Yo con 5 chinos y tú con 3 y un ministerio y muchas cosas en trabajo, yo con 2 empresas y también ministerio trabajando en nuestra iglesia. ¿Cómo llegamos a esta vuelta, Dani? ¿Por qué te creí? Yo me estoy preguntando exactamente lo mismo. Hoy es 30 de septiembre del 2025 Mm. y son las 10:20 de la mañana, de la noche, perdón. Y Y es la estamos única vez con que vamos a hablar de sueñitos, fecha. La única correcto. vez, sí. La única vez. Em, y yo pienso que esto salió, si no estoy mal, empezando el verano este año, Mm. cuando tú me hablaste de una idea que tenías que era dejar algo para nuestros hijos, de ahí pues el nombre Legacy. em, Como que para que ellos tuvieran un acceso a lo que nosotros pensábamos, a por qué tomábamos algunas decisiones, cómo tomamos las decisiones que tomamos hoy en la casa y para que ellos conocieran lo que hay en nuestro corazón, que últimamente pues es el deseo de que el reino de los cielos se manifieste en nuestras casas, ¿no? Es Así es. es lo que buscamos. Así arrancamos. ¿Hasta ahí voy bien o no? ¿O ya me Sí, corché? no, no, así fue. Sí, total, la, la cuestión es que hay tantas cosas por decir y muchas veces poco tiempo, ¿no? Porque la verdad las ocupaciones y pues todo lo que hacemos y creemos que esto pues de alguna manera en mi caso personal y ya que te conozco hace más ya, ¿cuánto, Dani? Ya van a ser 20 años, ¿ve? 2008, sí. Sí, van a ser ya 20 Hace años, 17 años. 17 años. Puedo dar, puedo ser testigo de lo que Dani en su hogar ha estado sembrando y cosechando también con sus hijos y con su esposa. Entonces, y en lo personal, yo también veo que hay cosas que dan resultados y creo que hay muchas personas allá afuera que pueden escuchar estas conversaciones porque va a ser una conversación entre un papá, dos papás, esposos también, amigos, O y sea, los dos que, no somos esposos, ¿no? no, 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 tú eres muy feo, tú eres muy feo. No, exacto. Entonces va a ser conversaciones que de pronto lo va a escuchar mi abuelita en el cielo y tu papá en el cielo también. Mi Y de papá, pronto mi nuestra papá en el cielo mamá, está bueno, qué sé yo. diciendo los feos también tenemos derecho. Sí, exacto. Entonces, no, la idea es eso, dejárselo a nuestros hijos, pero entendiendo de que muchas más personas lo van a poder escuchar. Esto muy seguramente va a quedar de por vida en YouTube. Esto seguramente lo van a cancelar el día del juicio por la tardecita. Ese día ya se cancela el programa de YouTube y entonces ya ahí cada uno le toca ya vivir las consecuencias. Lo que no hizo en la tierra ya no lo puede hacer allá arriba. Entonces, sí, la idea es dejar esto grabado para que nuestros hijos lo vean y para que todos los demás lo escuchen también, todos los que quieran verlo. Pero eso fue como ahí, ¿no? Eso fue como lo que hablamos y pues quedó ahí. Quedó ahí, yo te comenté, no, Yo eso no fue, recuerdo más, y eso no fue en verano, qué pena. Eso fue como para finales del año pasado. O sea, estamos hablando de oh, noviembre, para sí, esta época de diciembre que yo te conté. Qué bueno que quisiéramos un podcast, algo como así. Yo te dije que yo quería hacer un podcast. ujú, Y luego tú me dijiste, no, sería bueno hacer algo juntos también. Y yo, sí. Y después en verano te dices, oye, sería bueno que de pronto estos temas, cosas que yo veo que tú dices, que veo que hay en la casa, que sería bueno y que hemos aprendido en el camino, ¿no? De hombres que han sido muy especiales y mujeres también. Y nuestros total. padres, ¿no? Entonces que podríamos como entregárselo como ese legado y ese eco hacia futuras generaciones. Sí, yo creo que la razón por la que yo hablaba del verano es porque yo creo que ahí fue cuando empezó, Ujú. digamos que a incomodarme. Y es más, ¿sabes? Recuerdo muy bien que eso fue un poco después del 7 de junio, que fue cuando sucedió el atentado contra Miguel Uribe en Colombia.
y esto a mí me revolvió muchas cosas y yo no entendía por qué. Y recuerdo, incluso le contaba a mi esposa hace poquito, que eso me llevó a tener un recuerdo que yo no sabía que tenía, que era ver a mi papá sentado llorando con sus manos en la cabeza por el asesinato de Luis Carlos Galán Sarmiento, que fue en 1989. Sí, Entonces yo me tenía acuerdo apenas de eso. 3 años y no me acuerdo, obviamente no tengo recuerdo de eso, pero me Yo acuerdo, sí. o sea, cuando yo me puse a pensar en eso, vi esa imagen, no sé si me la estaba imaginando o no, pero Ujú. uno que sí recuerdo, que sí no se me va a olvidar, fue el asesinato de Garzón, Jaime Garzón en el Ah, también 90, me un acuerdo, fue periodista. fuerte, sí. Y yo recuerdo que Impactante. cuando salió la noticia mi papá empezó a llorar, pero yo pensé que era que había muerto un miembro como de nuestra familia. Y cuando yo le pregunté a él, pues yo, este man, ¿por qué está llorando por la muerte de un tipo que ni conocíamos? Y empecé a sentir algo como que empecé a entender eso a partir del atentado de Miguel Uribe, que muere básicamente un par de meses después, el 11 de agosto, ¿cierto? El Ujú. 11 de agosto. Y precisamente un mes después del Muere, 11 de muere en agosto, agosto, pero el atentado fue en junio, el 7 de junio, sí. 7 7 de de junio junio el y muere el hombre 11 de entra agosto. a la unidad de cuidados intensivos y en agosto 11 muere y precisamente un mes después aproximadamente, que es el 10 de septiembre de 2025, sucede el asesinato de Charlie Kirk en la Ujú, en una universidad en Utah. ujú. Debido a esto, nosotros tenemos un grupo de familia y en este grupo en WhatsApp, pues solamente tú enviaste creo que fue solamente ni siquiera la Sí, noticia, sino el año de nacimiento al año de muerte fue, no me acuerdo. sí, sí, no, no, no. Simplemente yo me entero, estaba ciego en ese momento y acababa de salir de una cita con el oftalmólogo y me pusieron unas gotas y no podía ver y un amigo me mandó un mensaje diciéndome, se va a armar la gorda, por decirlo así, en Estados Unidos, se va a volver una locura porque acaban de matar a un activista conservador y yo le dije, yo escuché el audio porque no podía ver. Entonces le dije, ¿de quién estás hablando? Y es cuando él me dice Charlie Kirk. Y no lo podía creer porque ya había escuchado cosas de él, había escuchado debates y yo decía, no puede ser que haya matado a este man. Y obviamente teníamos lo de Miguel Uribe, joven también, muy reciente, como que era un impacto muy fuerte. Y ahí es cuando yo le escribo, entonces ya hay a tiendas, literalmente, le escribo al chat de nuestra familia, porque hay familia en Estados Unidos, simplemente dije como qué tragedia en Utah. Ah, sí, eso fue tragedia. Ujú. Y entonces eso desencadena, pues me imagino que las personas que nos escuchen, que será nuestra familia también, pues tienen grupos en donde pues obviamente hay posiciones y puntos de vista muy diferentes, pero o sea, a la luz de lo que estamos hablando, que es cómo nace este podcast, resulta pues que nosotros no somos muy cercanos a todas las personas que estamos en el grupo, los amamos mucho, pero por varias circunstancias no nos hablamos todos los días, hemos ido a visitar, ellos han venido a visitar, pero digamos que no somos muy cercanos y no estamos muy pendientes los unos de los otros. Yo creo, por ejemplo, que llega un cumpleaños y feliz cumpleaños y ya, sí, como que, Ujú. es más, muchas veces de pronto ni nos llamamos porque cada uno está como en su propio cuento. Y entonces cuando vimos ese mensaje, pues yo la verdad no dije nada, principalmente porque estaba muy confundido por todo esto que les estoy diciendo, que yo decía, pero ¿por qué está mi corazón así tan como tan, o sea, estaba triste, no sabía ni siquiera cómo estaba, la verdad. Y entonces comienzan las posiciones o los puntos de vista de los dos lados. Y esto se suma a la reacción del mundo de unos que estaban llorando y lamentándose por la muerte de este hombre y otros videos que aparecen en las redes sociales donde la gente estaba literalmente celebrando, no cabía la dicha por la muerte de este hombre. Entonces, Ujú. esto se manifestó Sí. también en el grupo de familia, ¿cierto, Paso? En el grupo del chat. Sí, no, pero no están así como celebrando, pero sí como que justificando el asesinato, como diciendo, bueno, o sea, él estaba a favor de las armas, pues irónicamente lo mataron, como que eso cayó mal, realmente como una patada en el estómago, porque pues uno no debe justificar la muerte de nadie en esas condiciones, a pesar de que tenga ideología. Y lo otro es que pues nuestra familia o parte de nuestra familia en Estados Unidos es anti-Trump, Ujú. literalmente, más que demócratas Sí, sí, sí. son más anti-Trump.
Entonces, obviamente, este hombre, Charlie Kirk, era a favor de Trump y las políticas como tal, aunque él sabía que Trump era un hombre que tenía muchas fallas, él lo dijo muchas veces, pero bueno, entonces esto pues se generó un debate ahí en el Mm. chat. Y podemos decir que Charlie Kirk fue una pieza fundamental en la reelección de Trump. O sea, yo pienso que sin Ah, ese no, sí, tipo total. Trump no había sido reelegido. No, Y, claro, y- y claro. gracias por aclarar, porque sí, o sea, nuestra familia no estaba celebrando la muerte, sino que cuando vimos estas dos cosas, empezamos a ver que comienzan a poner ahí unas opiniones en el chat. Incluso recuerdo que mi esposa no se molestó, pero sí se le extrañó mucho que yo no hubiese comentado nada. Yo le dije, amor, es que yo no, pues, no tengo nada que decir, no sé qué decir al Y respecto. yo para pelear soy bueno. Entonces, pues ahí comenzamos digamos que comenzaron a salir cosas como, eh, de pronto como comentarios diciendo esta persona es racista, esta persona es machista, lo que sea. Y eso Ujú. nos abrió una ventana que no sabíamos si tomar o no, o sea, una puerta por la que no sabemos entrar o no, que era un momento de conversación entre dos puntos de vista diferentes, pero que por lo que yo decía anteriormente, que era que no somos muy cercanos, pues yo no sabía si tener la conversación, porque ese tipo de conversaciones primero necesitan un cierto nivel de madurez, un grado de madurez, para que cuando termine la conversación Todo sigue la igual. relación entre los dos incluso crezca. Sí, esos son los debates que vale la pena tener, por lo menos en la Claro. familia. Ujú. Entonces, digamos que hubo varias personas que comenzaron a exponer su punto de vista y hasta que, no sé si, no recuerdo, Andrés, si fue el siguiente día o a dos días después que yo finalmente pues, puse mi opinión porque me estaban preguntando yo No qué recuerdo, pero pensaba. si fueron, no fue el mismo día, ¿no? Fue como los 2 días, yo creo. Correcto. Y Yo no estaba sé que te de pegaba, yo dónde, estaba que te iba y te daba una cachetada ahí en Londres. de verdad. Me están dejando solo estos dos, man. Ay, es que yo decía, No, no, me pero no, imagino tranquilo, yo estaba el bien. avispero que se va a alborotar. Y, y entonces lo que terminó sucediendo fue que yo escribí eso y entre las respuestas que puse, en algunos puntos que puse, me respondieron con lo que yo creo que eran digámoslo así, que pensamientos muy vacíos y que no tenían la razón, pero yo decidí finalmente no contestarlos más, también porque en ese momento tú enviaste un mensaje disculpándote diciendo pues yo no quería causar ninguna división, solamente quería decir que la muerte de cualquier persona por expresar su punto de vista pues es algo muy triste y es una tragedia, no solamente Ujú. para el país, sino para todos. Sí. Y volvieron a refutar y yo dije, pues si quiere más bien, ¿por qué no lo hacemos como una llamada y hablamos del tema? Y por bromear dije, pues si quiere hacemos hasta una cuestión así como un formato podcast, pero cuando yo mandé el mensaje o envié el mensaje, eso a mí me recordó nuestra conversación del podcast y fue tanto que, o sea, yo empecé a orar y Mm. mientras yo estoy orando, entra un mensaje tuyo diciendo, oye Dani, eso que mencionaste del podcast deberíamos retomarlo, entonces yo lo tomé como una confirmación del Señor y pues empezamos a trabajar y a movernos para esto. Sí, y la otra parte de eso era que eh, a mí me mandaron en esos 2, 3 días que después del asesinato de Charlie Kirk, a mí me dio muy duro. Realmente han habido 3 muertes en mi vida que me han dado muy duro. Una es de un amigo hace muchos años, otra fue la de mi abuela. Y pues la de este man me dio muy duro porque yo escuchaba, no todos los días, no todas las semanas, pero muy seguidamente escuchaba debates y admiraba mucho el trabajo evangelístico porque aunque era un hombre que refutaba o que trataba de llevar debates a las escuelas, era realmente, al final era hablar de Dios, hablar de su fe. No tenía temor de hablar de su fe y presentar a Jesús y todo esto que me parece a mí que es fundamental, por lo menos en mi vida, en la vida de nosotros, Jesús es fundamental. Entonces a mí me tocó mucho su muerte, me pareció, me dio mucho más duro cuando me enteré de su edad. Yo realmente nunca, yo no sabía su edad, yo pensé que él tenía 40 años o más, pero cuando me entero que tiene 31 años, a mí me dio hasta pena. Dios mío, este man tiene 31 años y todo lo que ha hecho, y yo no he hecho, bueno, pues yo sí he hecho, pero pues no como ese man. Y yo dije, Dios mío, y entonces me mandaron un meme, no un meme, no, un post, que no lo tengo acá, hubiera sido muy chévere tenerlo, no sé si alcance a buscarlo, pero Ese fue el que me eh, enviaste por el chat, ¿no? exacto, sí, vamos a ver Te lo si lo paso ahí encuentro, después. a ver si lo encuentro, porque por ahí lo tengo, pero
pero Pero sí ese va meme, con... ese mensaje, yo creo que también tiene que ver con esto aquí lo tengo, Dani. Dale. Este mensaje yo creo que me tocó y dije, no, esto hay que hacerlo, esto no se puede quedar así. Es este. Dice esto en español. O sea, está en inglés, pero dice, do you think, en español dice Charlie diciéndole a Jesús, Jesús, ¿tú crees que alguien va a recoger ese micrófono? O eso, mostrando el micrófono y Jesús le dice, someone will, alguien, Charlie, alguien lo va a levantar. Entonces, cuando yo veo eso, yo digo, no, claro, esto no se puede quedar así. Yo dije, yo quiero ser uno de los que agarre el micrófono. O sea, yo quiero ser uno de los que siga hablando de lo que él está hablando o de otras cosas, pero en esa misma dirección. Y fue cuando yo veo el mensaje de Dani en Facebook, perdón, en el chat de WhatsApp de la familia, y es cuando yo le mando el mensaje y le digo, vamos a darle pie a esta vuelta porque alguien tiene que recoger el micrófono de este hombre. Así es. Y ahí Y, comenzamos, y ahí ahí vamos fue que pues. empezamos sí, estamos aquí averiguando, no tenemos mucha idea, pero digamos lo que yo siempre he sido una persona como que quiere tener todo seguro antes de tomar el paso. em, Ujú, y digamos que lo que he aprendido de Andrés y su familia es que pues muchas veces ellos han dado esos pasos de fe como que dicen pues no estamos preparados pero creemos que es el tiempo y vamos a hacerlo. Y pues yo dije, no, pues hagámoslo entonces, si nos ponemos a esperar a que estemos listos, pues nos van a dar los 80 y yo todavía nada. Entonces es un paso de fe para hacerlo. Y en mi caso personal también fue demasiado duro. No sé si fue solamente la muerte o el momento, el tiempo en el que está entrando, porque hay muchos cambios que ahorita estoy viviendo como hombre, como papá, como esposo. ujú, Pero yo recuerdo, por ejemplo, que en una de esas, la muerte de mi papá a mí me marcó, obviamente, fue en octubre del 2008. Y en el entierro, en los primeros días de noviembre, yo recuerdo que yo hablo mucho de esta oración que yo hice, porque esa muerte determinó para mí o sea, el aceptar el llamado de Dios. Y para mí fue decir, yo prometo que no voy a volver a correr de ti. Y recuerdo que hice una oración que yo siempre que la cuento digo, pues no se la recomiendo hacerla necesariamente, pero eso fue lo que yo determiné en mi corazón y yo dije, si yo no vivo para servirte, yo te doy la autorización de que me quites la vida, yo no quiero, o sea, yo ya viví corriendo de ti, yo no quiero vivir más así. Y entonces lo que me dio duro, Andrés, de esto fue que al siguiente día yo me metí a bañar y yo empecé a orar por este tema que me tenía muy mal y el Señor me recordaba esta oración y Él me decía, porque yo pensaba en estos niños que pues obviamente estaban ahí a unos metros posiblemente de su papá mientras él estaba siendo asesinado y obviamente de la esposa. mm. Y como que el Señor me llevaba a recordar esta oración que yo había hecho y él me decía, bueno, eso lo hiciste soltero, lo hiciste sin hijos, tu fe es la misma hoy, que tienes 3 hijos, que tienes una esposa. Y para mí fue físicamente imposible como por 4 minutos y medio o sea, pronunciar una palabra. Mm. Yo no podía y estaba muy mal en el baño, en la ducha, y yo quería decirle a él que sí, pero no podía. Hasta que finalmente, después de haberle entregado el temor, puede decirlo, sí, lo voy a repetir la oración y le dije a él, despoja o quita de mí todo lo que impide que tú te manifiestes. Y ahora entiendo esa oración muy bien. Hace 15 años posiblemente no sabría lo que estoy hablando, pero hoy sí, sobre todo al ver eso, al decir, bueno, yo lo dejo todo por ti. No sé ni siquiera exactamente qué sea lo que implique, pero dije, yo quiero, yo tomo esa decisión y lo voy a hacer. Y entonces pues aquí estamos dando ese paso de fe para crecer y ver qué es lo que se produce. Si son 5 personas que lo escuchan, bueno, pues ahí está el granito de arena, pero pues creemos y esperamos que lo podamos llevar a otro nivel. Totalmente. Entonces, sí. Alguna vez hay una película que, se llama Flechas de Amor. La película esta, no sé si tú la has visto. Arrows, creo que se llama Like arrows, Like Arrows. Entonces, en español sería como, como como flechas. flechas. Exacto, como flechas. Y
y esa película habla acerca del legado. Literalmente es una película que habla de legado, de lo que le vamos a dejar a nuestros hijos. Em, y hay una frase que a mí me impactó mucho y hasta el día de hoy la recuerdo y la pienso mucho. Bueno, dos, pero no, una no tiene, una es de John Maxwell, que es la que les voy a decir de segundo, y esta de esta película Like Arrows o como flechas, que en un momento de la película una de las personas, uno de los papás le dice al otro papá, le dice, es que nuestros hijos son como mensaje de texto al futuro. Y yo me quedé pensando y esa palabra me dejó inquieto porque tiene mucho de verdad. O sea, lo que nosotros hagamos con nuestros hijos, lo que nosotros le enseñemos a ellos, lo que nosotros, el impacto que tengamos en sus vidas, es un mensaje al futuro, es un mensaje a 50 años, a 100 años, ¿verdad? Entonces, de acuerdo a lo que le enseñemos, el mensaje puede ser muy bueno o puede ser muy malo, ¿verdad? Mm. Y la otra frase, la de John Maxwell, si no estoy mal, creo que sí es de él, él dice que nuestro techo sea el piso de ellos, Sí. que nuestro techo sea el piso de ellos. Creo que tiene mucho de cierto y es totalmente, ¿cómo podríamos decir? Eh, real siempre y cuando uno lo tenga muy en cuenta. Mm. Si nosotros construimos o como padre cada uno construye lo que tiene que construir, pues ellos no van a tener que comenzar desde nuestro piso, sino que nuestro techo será el piso de ellos y de ahí en adelante ellos van a poder llegar más lejos. Que eso es algo que lamentablemente, no sé, en la cultura latina no lo hay, no lo tienen muchas personas. Y es eso, la mentalidad de poder dejarle algo a los hijos, no solamente herencia, sino legado. Y Mm. legado tiene mucho más tiene que ver más con lo que le siembres en el corazón a tu hijo, que con lo que le entregues, que también es bueno, físicamente, que eso es herencia. Y bueno, eso es, Dani, así comenzó esto, así está comenzando esto. Yo estoy muy expectante ya. Estuvimos hablando de los temas y me los quiero escuchar todos, literal. Yo digo, no Ya puede ser que tenemos vamos. 2 seguidores fijos. Sí, sí, no, yo ya fijo, me voy para otro, o sea, lo grabo y me voy para el televisor en la sala a vérmelo. Total, total. Este, Vamos a cambiar los instrumentales para que los niños se duerman y les vamos a poner esta vuelta para que se duerman sí, más sí, rápido. sí, eso es lo que De vamos a hacer. pronto, esta película de Like Arrows nace pues del Salmo 127, Ajá. 3:5 que dice, los hijos son un regalo del Señor, son una recompensa de su parte. Los hijos que le nacen a un hombre joven son como flechas en manos de un guerrero. Entonces, obviamente el propósito de esta película es mostrar que nosotros como padres tenemos la responsabilidad de encontrar cuál es la marca, no, perdón, eso es en inglés mark, el objetivo, el Ujú. blanco. Y nuestra función como padres es lanzarlos para que den ese blanco. Y ese blanco obviamente lo conocemos como la voluntad de Dios. Entonces este es un mensaje para que los padres se animen, para que los solteros o padres, perdón, o casados sin hijos entiendan que los hijos son un regalo del Señor. Es algo difícil, pero es de lo mejor en la vida. Nosotros queremos que, obviamente, pues cuando nuestros hijos escuchen esto, que sepan que los amamos, que son un gozo para nosotros. Nosotros, es más, cuando de vez en cuando sacamos tiempo para olvidarnos y dejarlos por allá botados en algún lado, no mentiras, en nuestra casa, mientras salimos a comer algo, lo que sea, llegamos Sí, al lugar y empezamos a hablar de ellos, a reírnos de las cosas que dicen, de sus interacciones, pero es una invitación a que el hombre que escuche pierda el miedo a dejar un legado, y no solamente un legado con las cosas que dice y le enseña a otras personas, sino un legado familiar, a tener esposa, a tener hijos y a no tener hijos como para, ay, yo quiero que mis hijos sean felices, no, es para encontrar la voluntad de Dios y como esa flecha lanzarlos y que lleguen a un propósito con eso que tú decías ahorita, Andrés, que es nosotros vamos a construir algo para que ustedes lleguen más lejos, para que alcancen cosas que de pronto nosotros ni siquiera soñamos, tienen la capacidad para hacerlo y en lo que podamos ayudar nosotros, pues ese es nuestro granito de arena. tremendo. ¿Qué tal, eh, qué tal si le damos como un pincelazo a los temas que vamos a tratar?
en los próximos podcasts. ¿Qué tal si nos Claro que cuentas, sí. Dani, cuáles como los temas que vamos a estar tocando, algunos de ellos, Vale. durante los próximos... Ujú. Bueno, todavía no hemos definido el orden. Estamos ahí en eso, pero una de las cosas es eh, temas como ¿se debería hablar de política en la iglesia? Mm. La muerte es un tema que queremos tratar, tocar. Como yo creo que eso es un tema para mí que fue muy fuerte, tú sabes, eh, por el temor a la muerte, ¿no? Eh, pero ¿cómo podemos enfrentar esa realidad? Eso es algo que se habla muy poco, se habla muy poco se habla de la muerte. Y mucha gente muy seguramente no, pero vamos a tratar de tocar este tema de una manera que podamos todos entender la muerte. O sea, obviamente no es que sepamos qué es la muerte pero por lo menos tocar ese tema. Obviamente todo lo que hacemos lo hacemos con una base que es la base en Dios, en la palabra. Somos creyentes, somos hijos de Dios, creemos en Él y pues creemos que Él tiene la respuesta a todo. Es más, creemos que Él es la verdad. Entonces, igual hay cosas que Dani y yo no vamos a estar de acuerdo, Total. pero vamos a tratar de llevar todo al fundamento de la palabra, de una manera que ustedes nos entiendan, nuestros hijos nos entiendan, el mundo o nos escuche por lo menos, y que puedan conocer un poco qué es lo que piensan personas como nosotros, ¿verdad? Así es. Vamos a tocar temas como la sexualidad. Y la idea es que en alguna parte vamos a hablar también de estos temas y cómo impartirlos, compartirlos y enseñarlos a nuestros hijos también, ¿no? Sí, cómo Eh, hablar de la sexualidad, cómo le hablamos a los niños de la sexualidad, ¿verdad? Correcto. De la Ujú. política, de la muerte. Digamos que dentro del tema de la muerte estaría, por ejemplo, cómo afrontar las pérdidas, sea digamos, una pérdida, es decir, un aborto natural, o sea, la pérdida de un buen amigo porque hubo alguna Mm. falla, o cualquier cosa de estas que se siente para una persona, pues como si fuera un duelo, ¿no? Y Eh, vamos a hablar de nuestro, o sea, eso no va a ser tanto técnico, ¿no? sí, Sino, como le hemos dicho al principio, es una conversación y va a ser más del corazón con experiencias, ¿no? así es. Em, ¿La vasectomía es de Dios o no? ¿Es bíblico Mm. hacerse esa vuelta o no? Las finanzas, la plata, cómo se ve la plata, aunque creo yo que últimamente es algo que ha estado como que resurgiendo en muchos lugares, pero también es importante hablarlo. Cómo resolver un problema con mi esposa, que es que no nos ponemos de acuerdo, siendo cristianos, siendo personas que se aman, siendo creyentes, pero no estamos de acuerdo en esto. El aborto, uno que nos parece muy interesante, que dijimos que precisamente tenemos que estudiar un poco, que son las teorías conspirativas, qué tan ciertas son, cuál Ujú. crees tú que sea cierta o, mejor dicho, aquí esta cuestión, noviazgos del reino, pues, o relaciones con un propósito. Queremos también contar cómo nos conocimos con nuestras ¿Cómo parejas. conquistamos a nuestra pareja? Yo sé que Ujú. hay muchos hombres ¿Cómo me que se... conquistó Nati? ¿Cómo me No, contestan? mentiras, mentiras. Queremos contarles cómo nuestras esposas nos conquistaron, que ellas no van a escuchar esto, yo creo. Sí, Pues llegan para hasta el minuto pero 5 o qué. sí, de pronto ahorita lo escuchan y nos mandan para el basement. Pero sí, vamos a hablar de eso. ¿Cómo conquistar a una mujer? Mm. Hay muchos, Porque estamos en créeme, una generación que les, les da les miedo. tiembla, ¿no? Les da Sí, miedo. sí, les da miedo conquistar. Sí, men, hay Entonces que, hay ahora que se ha vuelto muy sacar. famoso pues hacerlo con los mingles y todas estas vainas por redes sociales. Sí, sí, sí. No, vamos a hablar de tentaciones sexuales en el noviazgo, Ujú. paternidad, eh, qué tan importante es la paternidad, padre y madre en el hogar, el rol del esposo en un hogar, qué es lo que hace el esposo en el hogar, qué pasa, qué espera una mujer de un hombre y viceversa. Vamos a tocar temas variados como el cripto, Ujú. cómo invertir en el cripto, que podríamos entender un poquito del cripto. Vamos a hablar acerca de la cultura woke y cómo esto está dañando, pues obviamente, o creemos nuestras bases, cómo esto daña la mentalidad de los niños, entonces, y de los jóvenes y de los ya grandes. Entonces, yo creo que aquí hay bastante. Sí. ¿Ah? Como digo yo, Inteligencia hasta artificial. la inteligencia artificial es de Dios, que es bueno usarla, no es bueno usarla. Como digo, no vamos a tocar aquí cómo se usa y hacer clases, no. Vamos a hablar
conversaciones. Y si ustedes nos comentan allí, nos ponen en los comentarios, dicen, mira, hablen de esta vuelta, o qué tal esto, qué sé yo. Esto No, apenas de hecho, está esto es como comenzando. los cuchitos que se reúnen por allá en Tim Hortons eh, a resolver el mundo mientras juegan ajedrez, pero pues acá no tenemos Tim Hortons, tenemos Cafecito Bueno, Cafecito House. Ese es la primera empresa que patrocinador, patrocina. claro, El claro, primer claro. patrocinador es Cafecito House. Así Y es. ahí Y vamos no tenemos metiendo. ajedrez, pero tenemos ganas y camisetas que nosotros mismos vamos a empezar a hacer. Bueno, que Así Andrés va a es. empezar a hacer. Oigan, ya para terminar, efemérides. Dani, me puse a investigar efemérides de hoy y tú no te imaginas qué se Oh, celebra el Dios, día de hoy. Dios mío. Adivine. Adivine qué se No, no celebra el tengo día ni de hoy. idea. Pero ¿Sabes dame, qué? dame 2 o 3 pistas y yo te boto Hay, tres hay posibles. celebraciones mundiales. Las dos cosas tienen que ver mucho contigo. Una tiene que ver mucho contigo ¿Cómo y otra tiene así? mucho que ver con nosotros. Em, Tiene que ver con cosas que tú haces, que haces cotidianamente, que te gusta hacer. Uno de tus ¿Qué me gusta talentos. hacer? Uno de tus De la 300.000 música. talentos. La música. No, no, vamos porque si no aquí terminamos mañana. La música. No, hoy es el Día Internacional de la Traducción, Dani. Ah, caramba. Tú, Yes, tú eres, yes. tú eres un traductor por excelencia. Gracias. Pero el siguiente, hay dos más, pero el siguiente tiene que ver con los dos y tiene que ver con este momento. Es El Día histórico. Internacional del Podcast. Día Internacional del Podcast. No, way. Día ¿En serio? Internacional del Podcast. Esto es una señal, como dicen los cristianos. Como Tiene dicen los que haber un cristianos, esto es Dios. una señal, esto es una señal. Sí ve que Dios sí existe, papito. Sí, exacto. Pero hay otra que Wow. es muy interesante y eso es un tema, ¿no? Que es en Canadá, hoy se está celebrando, conmemorando. Hoy mis niños fueron a la escuela con camisas naranjas, ¿no? No sé si tus hijos fueron. Ah, sí, sí, no, Ah, mis mira, hay hijos otro no, tema. mis hijos no van al colegio. Escuela privada, homeschool. ¿Cuál es la mejor Homeschool, opción? tremendo. En Canadá, ¿no? Se conmemora el Día Internacional de la Verdad y la Reconciliación. Es el Día de las Camisas Naranjas, ¿sí? Enfocados en la justicia y en la memoria de las comunidades indígenas por todo lo que pasó con las escuelas estas católicas hace alrededor de 100 años, hasta Sí. 1990 y algo. Eso fue hasta 1993 que fue la última escuela que cerraron acá. De eso Ujú. podemos hablar también en algún momento. Pero sí, esas son cosas interesantes, ¿no? Interesante eso que estemos hablando. Y otra que nos interesa a nosotros de chiquiticos, y es que hoy, 30 de septiembre de 1960, ya con esto termino, se estrenó por primera vez la serie animada Los Picapiedras en Estados Unidos. Con Ya esa la va, dejamos. Badú. Yaba Yabadú, Pedro, Pablo. A una persona le dijeron, Cuchi, vaya. cuchi. O un pastor le dice a un señor, eso también, aquí echamos chistes. Uy, Dios mío. Un pastor le dice a un señor, vaya y lea de Pedro y de Pablo. Y se puso a ver todas las Picapiedras. Vamos a tener nuestra sección Tiene de que entender a cuentacuentos. Pedro y a Pablo y se puso a ver todos los Picapiedras, imagínate tú. Dios mío. Ayúdanos, Señor. Bueno, un abrazo y pues aquí nos seguiremos viendo para el próximo episodio de esta primera temporada. Legacy Eco, es que no lo puedo ni decir. Legacy Eco Podcast. Legacy Eco Podcast.